voy a compartir mi presentación en este caso para que podamos abordar el tema que hoy nos atrae, que es la parte de lo que es riesgos en la toma de decisiones. Y aquí lo conceptualizo en dos temas, ¿no? Uno, lo que es la parte de administración pública y otro, lo que es la parte de ciberseguridad, que es el tema que nos atañe en este caso nosotros. Recordemos que la toma de decisiones pues se hace en diferentes vertientes, ¿no? Bien, el día de hoy, por ejemplo, algo que yo he manejado siempre con colegas, yo trabajé en el sector público, Carlos, tú también lo trabajaste, y no me dejarás mentir, que en muchas ocasiones nosotros como funcionarios nos dicen que el funcionario público no es culpable hasta que, mejor dicho, es culpable hasta que no se compruebe lo contrario, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bien, dentro de la administración pública, algo que conlleva es que toda decisión que se tome o que tome el funcionario, buena o mala, va a ser pública. ¿Y esto qué quiere decir? Que es muy importante la toma de decisiones. A diferencia, a lo mejor, en un sector que puede ser el sector privado, se pueden manejar ciertos temas. Pero pongamos ejemplos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo algo muy sensible, que es el tema de la pandemia, ¿no? Hacemos una mala decisión en hacer un tema y puede ser delicado y complicado, inclusive para la sociedad, porque que estamos afectando aquí es la sociedad. Entonces, en términos tecnológicos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, toda decisión que nosotros tomemos, al final del camino va a ser pública, ¿ok? Bien, dentro de lo que es la digitalización, pues hoy en día ha cambiado, Carlos, y Piso y toda la comunidad. Veamos que, por ejemplo, hoy en día la forma de llevar la parte de lo que es tanto la ciberseguridad como la parte de la administración de toda la infraestructura ha cambiado. Desde hace un año, ¿sí? Todos nos dimos al tema de home office y desde ahí cambia la administración y cambia el concepto, inclusive del tema laboral, que también hemos abordado en algunos otros foros, Carlos, ¿no? Y comunidad Hugo, donde, por ejemplo, antes pues tú ibas a lo mejor a tu oficina, checabas, entrabas, y hoy en día no, hoy te conectas vía un CRM, por ejemplo, y con eso puedes tener todo tu perfil, cómo te conectaste, qué hiciste, cómo manejaste ciertos temas, ¿no? Entonces, la digitalización ha cambiado y esto conlleva también la parte de ciberseguridad. Hoy en día, por ejemplo, tenemos inteligencia artificial, tenemos robots inclusive que se pueden manejar dentro del mismo software para tomar ciertas acciones en un tema de una toma de decisiones ya a nivel muy técnico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tema a nivel software también ha cambiado. La forma de administrar y llevar la parte de infraestructura también ha cambiado. Bien, la ciberseguridad. Bueno, la ciberseguridad en concepto como tal, pues digo, los que estamos aquí sabemos, es un conjunto de acciones que se toman para principalmente poder cuidar la parte de la información. ¿Cuál es la corona más importante dentro de la infraestructura, o mejor dicho, dentro del sector público y privado? Pues las bases de datos. La base de datos, la parte donde se encuentra la información, es ahí donde está la corona, de donde está el meollo del asunto, digámoslo así, ¿no? En términos coloquiales, ¿no? Porque es donde se sustrae toda la información, es la que comparte toda la información, es donde se maneja todo el tema de Big Data, todo el tema de información, y en este caso es muy importante cuidar, en este caso, todo el tema de información, y cuando sea sustraída esa información, sea de manera correcta, a través de perfiles, que en este caso los usuarios puedan tener un tema de perfiles para poder tener ese uso de la información. Bien, la seguridad constituye actualmente pues, un tema importante en el sentido de que también el año pasado y el antepasado tuvimos en México, por ejemplo, diferentes tipos de issues, sobre todo en la administración pública, hablando pues, específicamente, pues tuvimos temas como por ejemplo en Pemex, ¿no? Tuvimos por ejemplo en energía, tuvimos en diferentes temas donde nosotros vimos como, por ejemplo, a través del ransomware, el secuestro de la información, pues han sido chantajeados en las instituciones, ¿no? Y esto conlleva pérdidas económicas, pérdidas de credibilidad y pérdidas de imagen, que en este caso, pues, a nivel mundial usamos que hay más de 1,000 millones de dólares que en este caso se han perdido de 15,000 millones a 30,000 millones en este tema de pérdidas económicas que se han tenido en diferentes dependencias de gobierno, ¿no? ¿Qué se entiende con toma de decisiones? Bueno, hoy en día vamos a hablar acerca de cómo vemos la parte de toma de decisiones. Recordemos algo que en el sector público, por ejemplo, se maneja, vamos a decirlo claramente, jerárquicamente.
O sea, una toma de decisión normalmente tú lo tienes que consultar con tu jefe, de tu jefe, con tu jefe, y en ese tema de jefe, tu jefe, va un tema de tiempos, ¿no? Que en este caso, pues llegan a afectar todo lo que es una toma de decisiones. Veamos pues que, por ejemplo, para tomar las decisiones existe lo que es la alta dirección y la parte operativa, donde la parte de la alta dirección es la que toma una decisión para poder tomar una acción, y en esa acción, pues de alguna manera puede ser, como les comentaba en un inicio, positiva o negativa. Si tomas una mala decisión, puede tener consecuencias, en este caso la parte de lo que es el cuidar la parte de lo que es la infraestructura, la parte de la institución. Por ejemplo, ¿cómo lo conceptualizo yo? Bueno, yo veo cinco puntos importantes para poder, en este caso, ver la parte de lo que es el tema de toma de una decisión. Primero definimos el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se encuentra el problema? Y ahorita vamos a abarcar un tema importante que es la parte del McTixi, pero bueno, primero definimos el problema, vemos cómo analizamos el problema, evaluamos alternativas, elegimos alternativas en este caso y aplicamos decisiones. Y ahí es donde se toma una decisión. Casos prácticos en ciberseguridad, pues hacemos un buen assessment, un buen diseño, una buena implementación, administrar políticas y procedimientos, ¿no? Y poner todo el tema de lo que es la parte de capacitación y todo ese tipo de temas que se deben llevar para poder manejar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, de ahí, recordemos que la seguridad es un ciclo. Tú terminas un ciclo de implementar y vuelves a iniciar analizando todo un tema de assessment, por ejemplo, todo un tema de evaluación, que eso es muy importante porque se tiene que hacer de una manera continua ese tipo de temas. Bien, sobre la actualidad, hoy en día, ¿cómo nos encontramos en la parte de ciberseguridad? Bueno, hay tres temas claves, ¿no? Desde mi perspectiva. Uno, la explosión y consolidación del todo el tema de open source. Hoy en día el gobierno ha tenido un empuje muy fuerte, digámoslo así, por utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Minimizando costos, tratando de implementar soluciones de desarrollo de bases de datos, de sistemas operativos. Y este tema lo hemos abordado también en otros foros dentro de Google, lo que es open source y lo que es código abierto, que son dos temas totalmente diferentes, ¿no? Pero que de alguna manera, en implementar de una manera mala este tipo de herramientas, de una manera no con políticas o procedimientos o siguiendo ciertos estándares, puede causar muchos costos dañinos para la institución. Es decir, es un tema que se ha empujado mucho hoy en día en el gobierno y de alguna manera, pues, hoy en día, pues, está, ¿no? Dentro del sector público. Otro, el auge del Big Data, ¿no? Toda la parte de fundamentos del open source, ¿no? Como hemos platicado, el tema de llevar este tipo de procedimientos, este tipo de análisis dentro de las instituciones, puede causar algún tipo de conflicto si no lo hacemos de una manera o de una metodología adecuada, ¿no? Y tenemos también todo el tema de blockchain que se ha presentado pues, en la sociedad en México, donde pues en muchas ocasiones el rastreo de dónde proviene todo ese flujo económico también ha sido un tema complicado, que hoy en día ya hay ciertos artículos que estaba leyendo hoy en la mañana que pues, se ve todo ese tema, que ya se le está dando seguimiento a ese tema por la Unidad de Inteligencia Financiera en México, lo cual pues es bueno, ¿no? Perdón. Bien, algo importante que, bueno, que yo, en lo que llevo en la parte del sector público, en la parte de todo el tema de tecnologías, pues es el McTixi, ¿no? Inicia el manual como Manual Administrativo de Aplicaciones General en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y después se agrega el SI, que es la parte de seguridad informática, y se le da el McTixi. En ese sentido, es un estándar que permite poder, de alguna manera, llevar procesos, políticas, procedimientos para las instituciones públicas federales, principalmente. En ese sentido, por ejemplo, hoy yo no tengo notificación, y si no, a lo mejor ahorita en la parte de preguntas y respuestas me corrigen, pero no hay una actualización dentro de lo que es el manual. Es decir, nos quedamos en el año pasado, pero nosotros ya evolucionamos 4 años, ¿no? 4 años que se tiene que actualizar ese manual, porque hoy en día muchas aplicaciones se pasaron a la nube. Muchas aplicaciones que hoy en día estaban en las oficinas, bases de datos, en los servidores, pues hoy en día todo se migró en la parte de la nube, gran parte, ¿no? Entonces, eso conlleva también a un cambio
en las metodologías, en los procesos, en el manejo de la información. ¿Ok? El objetivo del análisis de riesgo dentro del MACTICI conlleva básicamente 4 temas importantes, ¿no? Principalmente, bueno, 3 temas importantes, principalmente el económico, materiales y de personas. Es decir, el objetivo es enmarcar dónde están los riesgos principales, ¿sí? Y en este caso, el impacto que se puede tener en estos riesgos, que es importante. Veamos, por ejemplo, un tema importante es prevenir y mitigar, que es lo que les comentaba. Normalmente en el manual, ustedes podrán ver cuando llenan el manual, la parte de riesgos, tienen la parte P, que es la parte de, en este caso, lo que es el impacto que se puede tener, perdón, la prioridad que se tiene que cubrir, y luego viene lo que es la parte de mitigación, el impacto que se va a tener al momento de mitigar una contingencia que se pueda presentar dentro de una institución, ¿no? Entonces, ese tipo de temas son importantes. Otro es el tema de financiar, el financiamiento, en este caso, qué impacto se puede tener en la parte financiera dentro de una contingencia dentro de una institución, y asumir que en este caso es la última de las alternativas como estrategia de seguridad. ¿Qué es lo que vamos nosotros a realizar? Miren, algo que es importante es el método que se utiliza para poder llevar el tema de toma de decisiones dentro del sector público. Y un tema importante es un método. Ese método es el que normalmente se debe utilizar en el sector público, que es el método Delphi. Ese método Delphi lo que permite en este caso es poder interactuar con diferentes áreas dentro de la institución, converger para poder tomar una decisión, ¿no? Pero, por ejemplo, se convergen las áreas, hacen el análisis, hacen la evaluación de los principales activos que se tienen que cubrir y el impacto que se puede tener si no se llega a cubrir ese tema de prevención, se pasa el reporte. Y en este caso, no se hace, la alta dirección toma una decisión en base, si no lo hace en base a esto, pues puede ser una decisión de alto riesgo, ¿no? Veamos, por ejemplo, que el MACTICSI, y lo pongo como ejemplo porque antes el manual decía que se tiene que hacer por lo menos 2 análisis de vulnerabilidades al año, ¿sí? De toda su infraestructura, bases de datos, redes, todo el tema, la parte de la WAN, la parte LAN, todo el tema de vulnerabilidades que se puedan presentar en este caso, se tiene que hacer un análisis. Hoy en día, en muchas instituciones no se hace, ¿no? Yo les quiero comentar algo que yo he visto y que a lo mejor hago un paréntesis, porque dentro de la parte de riesgos hoy en día, hoy lo que estamos viviendo, es que en muchas instituciones el principal problema no es analizar tanto el tema de lo que es el problema, es decir, el riesgo, sino es el recurso económico para poder cubrir esa necesidad. Y entonces, en muchas ocasiones, yo lo que he visto es que nos hemos ido a utilizar herramientas para poder solventar el tema, en muchas ocasiones sin un soporte, sin un servicio, sin algo que respalde a eso que estamos nosotros implementando. Es decir, creo que uno de los principales riesgos es que yo creo que es importante, creo que el tema de economizar, el tener muy exactos dónde se invierte la parte de tecnología, pero no dejarlo de hacer, porque eso va a ser un tema complicado el día de mañana. Hoy en día la tecnología es algo importantísimo para nuestra vida. O sea, sin la tecnología prácticamente no existimos. Es decir, hoy en día todas nuestras compras las hacemos vía online, todas nuestras consultas las hacemos vía online, todo el tema de lo que es nuestro trabajo lo hacíamos por diferentes plataformas de streaming. Eh, y si esa tecnología falla, si no tenemos una VPN correcta, un single sign-on correcto para el sistema de base de datos, un DLP, un Data Loss Prevention correcto, bien implementado, qué informaciones puede compartir, en este caso, los usuarios que están en cada institución de gobierno, puede ser complicado porque primero no sabes dónde está la información y segundo se te pueden meter en la infraestructura y extraer información, y tenemos casos recientes donde pues prácticamente han chantajeado a la institución para poder cobrar algún rescate por esa información.
Entonces, desde mi perspectiva, es importante, creo que poder hacer esas inversiones de manera correcta. Yo algo que comento, Carlos, Piso y equipo Hugo en general, es que es importante creo que estamos tomando decisiones muy deprisas y a veces sin ningún consenso, sin una metodología clara, ¿no? No hablo de todas las instituciones, no hablo, hablo de un tema general, ¿no? O sea, hablo de un tema que se está presentando y que está creciendo. En muchas ocasiones no tenemos a veces ni lo más básico que es el antivirus de un endpoint, por ejemplo, ¿no? O sea, de lo más básico que se pueda tener una institución. Entonces, si esto no lo actualizamos, si no lo corregimos, puede haber consecuencias. Entonces, yo creo que es importante que el directivo tome decisiones y acciones para poder cubrir esas necesidades. Entonces, de mi parte, pues es lo que les quería presentar. Como les comentaba, es un tema muy grande, muy amplio, y la verdad es que pues en este corto tiempo creo que abarcarlo tanta información es complicado, pero quería resumirlo en este tema, sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones, pues normalmente en el gobierno es jerárquica y el que toma la decisión es el de arriba. O sea, en muchas ocasiones es así, en la gran mayoría es así, ¿no? Entonces, no existe en el gobierno algo que se llama accountability, por ejemplo, que en términos prácticos no se puede traducir a accountability, pero lo que sí es el tema de que por ejemplo, en el sector público en el privado, perdón, es yo tomo la responsabilidad, yo tomo la decisión, yo tomo esa responsabilidad en caso de alguna contingencia que se pudiera presentar en el sector privado. Pero en muchas ocasiones en el sector público no es así. Tiene que tomar la decisión la gente de arriba. Y si la gente de arriba no está preparada para tomar este tipo de decisiones en base a este consenso, pues tenemos un problema. Por mi parte sería todo, Carlos, Pisu. Así es, muchísimas gracias, Edgar. Pues gracias a todos. Bueno, ya estaremos en la parte de preguntas y respuestas